Iniciamos la octava sesión de la primera convocatoria de pleno extraordinario del 28 del 6 de 2019. Antes de iniciar los puntos, me gustaría, si cuestión de, creo que puede ser sentido del pleno, pues mandar nuestras condolencias y pésame por el fallecimiento de Sebastián Álvarez Cabeza, que fuera presidente de la ELA de Facina, y bueno, creo que el pleno le podría mandar una señal de condolencia a la familia y expresar el dolor y el pesar de la corporación, si os parece bien. ¿Sí? Muchas gracias. Pasamos al punto primero, determinación de la periodicidad de las sesiones plenarias extraordinarias. Como tendréis en el expediente, esto no se ha cambiado con respecto a otros años. La periodicidad que se plantea sería el cuarto martes de cada 2 meses, celebrados en enero, marzo, mayo y noviembre. Estos meses sería a las 6 y en julio y septiembre serían a las 7. Comenzando en julio, el primer mes, el pleno a las 7. Estos son los horarios de verano y de invierno, se puede decir. En principio siempre sea en las juntas locales de la junta de portavoces, la comisión de portavoces, también se pueden acordar otros horarios si son consensuados, así que de primera creo que se propone este horario que es el habitual. ¿Argumentar? Pasamos a votación. A favor. A favor. A favor. A favor. El siguiente punto, la creación de las comisiones, creación y composición de las comisiones informativas permanentes. En este sentido está la Comisión Informativa de Presidencia y Desarrollo Sostenible, que tendría diferentes ámbitos, que serían relaciones institucionales, vivienda y ordenación del territorio, seguridad ciudadana y protección civil, medio ambiente y protección animal, agricultura, ganadería y pesca, educación y cultura. Pues estaría la comisión de servicios centralizados, promoción imagen del municipio, la que estaría Hacienda, Recursos Humanos, Innovación y Administración Electrónica, Fomento, Comunicación, Playas, Turismo y Deporte. La siguiente comisión sería Comisión de Servicios a la Ciudadanía, Políticas Sociales e Igualdad, la que estaría Juventud, Festejo, Desarrollo Rural, Mercado y Consumo, Sanidad, Patrimonio, Participación Ciudadana y Transparencia, Servicios Sociales e Igualdad, Limpieza, Cementerio, Parques y Jardines, Obras y Servicios. La siguiente comisión será la Comisión de Seguimiento de la gestión del alcalde de la Junta de Locales del Gobierno y los concejales delegados, y después la Comisión de Cuentas. Cada una de la composición, digamos, se ha hecho conforme a digamos, una propuesta de secretaría. Primero, a otros años hemos tenido 8 miembros en estas comisiones. La propuesta de secretaría, lo normal es que sea impar, y los integrantes serían 3 personas del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Partido Popular, 1 del Grupo Adelante Tarifa y 8 de Andalucía por sí. ¿Algo que comentar? No. Pasa a votación. A favor. Es que no sé, yo a favor. A favor. A favor. Ahora, tercer punto, designación para las personas representantes de la corporación de los distintos órganos colegiados. Bueno, en ese sentido, no sé si antes que leerlo a lo mejor todo, si tenéis algún comentario, aclaración, alguno de ellos,
se hace y poco más. Son los representantes de los consejos escolares, los representantes del tema de consejería y competencia de medio ambiente, el parque natural, el parque de locales, consorcio de transporte, consorcio de bomberos, grupo de desarrollo rural, ruta bética, regante Mirolí, Fundación Migre, red de ciudades por la bicicleta, grupo de desarrollo pesquero, que ya se llama así, por cierto, me acabo de dar cuenta, es el GAL, grupo de acción local de pesca, se llama. ¿Vale? Y para que sea una investigación a posteriori, grupo de acción local de pesca. Centro de formación, empleo y asuntos sociales, de que puede estar, autoridad portuaria, servicio público de empleo estatal, participación ciudadana. ¿Algo que comentar? No. ¿Una votación? A favor. A favor. A favor. A favor. Nombramiento de personas representantes de grupos políticos municipales. Se puede dar vale. Sí, déjame los papeles y te voy a dar el siguiente. Estamos hablando. Sí, este tiene que venir por pleno. ¿No? Esto ya no se... Pero que hay que decir ya la proporción de los cuatro. Pues la propuesta de nombramiento de grupos municipales y suplencia de entidades, o sea, el organismo autónomo de juventud estaría el presidente y una persona representante de cada uno de los grupos políticos. Aquí falta el concejal de juventud. Pero ese no se falta porque ya es Ya por aunque tendría que organismo autónomo de juventud, estaríamos hablando del alcalde, entendemos que también por el estatuto el concejal de juventud y después un representante de cada uno de los grupos políticos. Después en mancomunidad serían dos representantes del grupo municipal socialista, uno del grupo popular, el municipal del Partido Popular, y uno de Adelante Tarifa. Después la sociedad mercantil sería uno de cada uno de los grupos políticos y 4 designaciones por la Junta de Accionistas. Y ¿está? han entregado ya escrito, Nosotros lo acabamos de presentar. Y después se hace el próximo se va a comentar la definición de cada uno de ellos. Perfecto. La definición, esa es la definición. A favor. A favor. A favor. A favor. Ya pasamos a terminación de cargos con dedicación exclusiva. Determinación de la exclusividad, parcial, asistencia y declaración de régimen de incompatibilidad. La propuesta de pleno sería alcaldía, exclusividad, restitución de 38.000 euros, el área de servicios centralizados, promoción, imagen y del municipio sería exclusividad 30.000 euros,
área de servicios de ciudadanía, políticas sociales, igualdad, exclusividad, también con retribuciones anuales 30.000 euros. Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad, Limpieza y Cementerio, retribuciones anuales brutas anuales 24.000 euros y dirección exclusiva. La de Cultura, Patrimonio, Participación Ciudadana y Transparencia, ubicación exclusiva y brutos anuales 24.000. La Concejalía de Playas, Turismo y Deportes tendría una parcialidad 18.000 euros en retribuciones anuales brutas. Concejalía de Parques, Jardines y Obras y Servicios, también exclusividad y 24.000 euros brutos anuales. Y la Delegación de Educación, Medio Ambiente, Protección Animal, Agricultura, Ganadería y Pesca sería exclusividad y 24.000 euros. Después la asistencia a pleno estaría las sesiones plenarias en general, serían 100 euros, máxima una sesión plenaria al mes. Vale, se vota aquí y luego se debe hacer de cuenta. Pero son dos propuestas del bueno, pues si queréis pues lo comentamos todo en este punto. Después las declaraciones de causas de incompatibilidad. Una es declarar la compatibilidad a favor del concejal delegado Manuel Jesús Rodríguez Martínez, y otra es declarar el cumplimiento dispuesto del artículo 18 de la Ley 5 de 1965 del 19 de junio del régimen electoral general incompatible con la condición de concejal que ostenta María Dolores Álvaro, su condición de empleada municipal AENACHI. ¿Algo que comentar? Nosotros sí queremos comentar. Vamos a ver. En primer lugar, decirles que en cuanto a lo que es el reparto de las delegaciones, hemos votado a favor porque entendemos que bueno que forma parte de la propia libertad que como partido político pues ustedes plantean y que merece bueno pues todo el respeto y estaremos a la espera de ver cómo transcurren los próximos 4 años. En cuanto a lo que es la cuestión económica, sí vamos a plantear el desacuerdo desde nuestro grupo, porque tal y como usted dice aquí, bueno, se recoge, leo textualmente: por parte de la alcaldía se considera que para la mejor gestión de los asuntos municipales es necesario que los concejales y concejalas que forman parte del equipo de gobierno y que ostentan delegaciones conferidas por esta alcaldía desempeñen sus cargos en un régimen de dedicación exclusiva y parcial, ya que la adecuada atención de los asuntos que se le encomienda exige su presencia diaria en el ayuntamiento, así como la asistencia a numerosas reuniones fuera del municipio por la implicación de otras administraciones. Entonces, lo que ustedes están planteando son 7 liberaciones completas y una liberación parcial. Entonces, por un lado, ni vemos la necesidad de tantísimas liberaciones y por otro lado nos parece un excesivo incremento en la cuantía, porque estamos hablando de que se incrementa en 45.876 euros con respecto al anterior mandato, algo que es a todas luces ilógico. Es decir, ¿qué pasa? De 166.124 euros de costarnos a las arcas municipales el coste o el sueldo de cada uno de los sueldos que ustedes tenían en el anterior mandato a 212.000. Entonces, no entendemos cómo, habiendo una deuda tan importante con los bancos, no tienen ustedes un mayor sentido de la responsabilidad en ese sentido. Luego, la única liberación parcial que se plantea, que es la de la concejala Lucía Trujillo, quien en su condición de diputada provincial probablemente, bueno, pues también tendrá una asignación económica, va a cobrar 18.000 euros, porque ustedes suben al doble el importe de la liberación parcial, que antes estaba estipulada en 9.722, que ya la subieron también con respecto al anterior mandato. Entonces ya le adelanto que el sentido de nuestro voto va a ser negativo, pero que es que además quiero añadir que desde mi agrupación no vemos lógico que se paguen 100 euros por asistencia a pleno, únicamente teniendo en cuenta
pues la asistencia a los plenos ordinarios o extraordinarios si no coincide con el mismo mes, cuando se debe de pagar siempre. En otros ayuntamientos así se contempla, incluso asignando una cuantía a los compañeros que están en la oposición, que al final tienen que hacer un trabajo político y de fiscalización, y aquí pues no se tiene en cuenta. Entonces ese es el sentido de nuestro voto. Sí, con la venia. Yo aclarar también un poco que el sentido del voto del reparto en las delegaciones y en las comisiones ha sido favorable, por no dilatar mucho más el punto, puesto que está estrechamente relacionado con la distribución de salarios y de retribuciones económicas que estamos debatiendo, que vamos a debatir ahora. Una vez dicho esto, nosotros apostamos por la dignificación del ejercicio de la política. Evidentemente consideramos que el ejercicio de la política debe estar bien remunerado, pero lo que no entendemos es cómo, habiendo un concejal menos, hay un incremento del gasto político de más del 20% con respecto al mandato anterior. Eso es lo que no entendemos y lo que creo que no entiende nadie. Entonces creemos que no es una cuestión de cuántos miembros forman el equipo de gobierno, sino de a cuanto mayor número, sino que se trata más bien de que gobernar en solitario iba por otra línea. En este sentido nosotros vamos a votar que no a esta distribución de salarios, y vamos a votar que no igualmente a las indemnizaciones por asistencia a pleno, porque siguiendo la línea de la dignificación del ejercicio de la política, consideramos que los plenos extraordinarios también deben de ser remunerados, porque tienen un trabajo previo que se debe de recompensar. Además, evitaríamos así quizás un uso perverso de esa forma, ¿no? Del pleno extraordinario. Así que bueno. Con la venia. Desde Andalucía por sí, después de hacer una reflexión bastante grande de los números del mandato anterior, que correspondía a 170.360 euros más 34.000 euros de personal de confianza, aquel que según un acuerdo nunca se iba a realizar, la suma total es de 204.360 euros. Y usted como alcalde hace una propuesta de 212.000 euros más, entendemos, no sabemos qué va a suceder con la persona de confianza, más 34.000 euros. Eso hace un montante de 246.000 euros, casi nada. En resumidas palabras, creo que, siendo usted representante del Partido Socialista, no entiendo que estos sean unos presupuestos a cargos públicos socialistas. Y sin más le digo que nuestro voto es en contra. Bueno, ¿me permite simplemente una aclaración? Un resumen, síntesis. Gobernamos en minoría, somos 8, el alcalde sigue cobrando lo mismo que hace 3 años y medio, 38.000 euros, por debajo de muchísimos alcaldes que están al lado nuestra, con muchísimo menos responsabilidad que nuestro alcalde. Tenemos un teniente alcalde menos, cobran menos que los 2 primeros tenientes alcaldes del anterior mandato, que cobran 33.000 euros y se queda en 30.000. La que les habla cobraba 24.000 euros como teniente de alcalde, y lo que hemos querido es dignificar el trabajo del resto de concejales. Dignificar el trabajo, porque aquí, independientemente del cargo que tenga uno, sea mayor o menor, aquí todos estamos para trabajar por el bien de la ciudadanía, simplemente. Sí, me gustaría responderle a la señora Moya y decirle que dignificar el trabajo no quiere decir que todo el mundo tenga que tener cierto salario. Nosotros, aquí ha habido algún que otro concejal, como yo por ejemplo, donde he estado ejerciendo mi labor profesional y he compatibilizado mi labor profesional con las 3 delegaciones que llevaba, y eso no quería decir que tuviera que cobrar, o sea que no tiene ningún sentido. Lo compara con otros alcaldes, no es el caso.
Es decir, no hay que estar comparando con lo que cobren otros alcaldes para saber si lo que nosotros tenemos es más o menos. Y luego no es razonable lo que están comentando aquí tampoco algunos compañeros, porque ustedes no están haciendo un ejercicio ni un uso correcto de la partida económica. Entonces, que ahí discrepamos. No están haciendo una política socialista, son uno menos que en la anterior legislatura. Había 3 grupos políticos gobernando en la anterior legislatura y ahora es un único, y no compartimos ninguno de los que estamos aquí sentados, que representamos a la mayor parte de la población, el planteamiento que ustedes están haciendo. Hola, Beni. Respecto a lo que comenta la portavoz del Partido Socialista, decirle que evidentemente sois 8, gobernáis en minoría, pero sí hay que tener algo muy claro cuando uno quiere ejercer una responsabilidad política, ser concejal. Y previo a tomar esa decisión, uno debe de saber el estado en el que se encuentra laboral, si está trabajando o no está trabajando, y sobre todo algo muy importante, que hipoteca 4 años de su vida a la responsabilidad pública y a ejercer las necesidades de su municipio. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno debe de saber bien qué economía tiene y qué economía puede tener si tiene un cargo público. Dicho esto, me gustaría que rectificaran las cifras expuestas y sobre todo algo muy importante, que analicen bien cuál es la situación del municipio en función a la cifra que se van a poner en los sueldos. ¿Puedes terminar en función de qué? En función de la cifra de los sueldos. Sí, bueno, yo hacer referencia un poco a que el ejercicio, es decir, la dignificación del ejercicio de la política se hace también en función del número de delegaciones que tiene cada concejal. Si se mira la distribución de delegaciones que se ha hecho, yo creo que no tenemos que darle muchas más vueltas a esto, porque ya no tiene mucho más recorrido. La distribución está hecha de forma de que todos los concejales tengan delegación suficiente como para justificar el salario que tiene cada uno. Es decir, a mi juicio, se dice que no, pero bueno, a mi juicio es así. Entonces, quizás una mayor concentración en quien ostenta mayor responsabilidad y descargar de delegaciones a otros concejales, a otras concejalas, quizás se pueda organizar, se puedan designar más dedicaciones parciales y así poder rebajar el gasto. Usted hacía alusión antes a 2 compañeros míos del partido. Bueno, con ellos se cobraría más que ahora, pero se cobraba mucho menos que anteriormente. Entonces, quizás por ahí también es importante que eso se sepa. Gracias por la posición. Bueno, si no hay nada más, comentar que nosotros empezamos en 2016, creo que el importe que se cobraba en que también se aprobaron los presupuestos, en los que estaban integrados el componente del partido, porque voy a ir al pasado más reciente, porque los anteriores, porque es verdad que las cuantías mayores, ¿no? Pues estábamos hablando de más de 267.000 euros en el 2016, y después por diferentes circunstancias que requiero durante el mandato, pues se fue bajando porque los compañeros que no tienen dedicación pues se fueron a desarrollar su labor profesional y pues se fue bajando, pero empezamos con 237.000 aproximadamente, 232. todavía sin personal de confianza. La cuantificación que nosotros hemos hecho evidentemente de los salarios no es descabellada. Es verdad que el alcalde sigue cobrando 38.000 euros brutos anuales, eso al día a día o al mes a mes son menos de 1.000 euros al mes, yo como alcalde. Y después en la parte ya en las áreas de concejalías normales, estamos hablando de
de lo que podría cobrar un auxiliar administrativo en el ayuntamiento. Aproximadamente con la dedicación con la responsabilidad que uno y otro tiene, ¿no? Por lo tanto, entendemos que no es nada descabellado eso de que no son socialistas. Bueno, sobre un calificativo que no entiendo muy bien a qué viene, porque evidentemente son unas retribuciones dignificando el trabajo y no tanto. Sí, deberíamos ser, para ser socialistas debemos dignificar más ese trabajo. Pero además, vosotros me estáis pidiendo, tanto unos como otros, me estáis pidiendo que no solo que la parte ya de la oposición se dignifique. O sea, nosotros tenemos que dignificar, o sea, nosotros tenemos que bajar, pero por vuestra parte hay que dignificar más. Es decir, hay que meter 100 euros, digamos que no solo son 100 euros al mes para las sesiones ordinarias, sino las extraordinarias, sino que las extraordinarias también se paguen un máximo de al mes, porque entendéis que nosotros vamos a tergiversar eso. No era así, simplemente era un poco limitar el sentido del gasto. No nos daría igual poner, digamos, incorporar, que eso digamos lo que tiene que comentar el interventor, si se podría o no incorporar esa limitación. La limitación la pusimos simplemente para que se pudiera cuantificar, es decir, para que la intervención pudiera decir una cifra global que podría ser, para que el interventor pudiera decir si es favorable o no favorable. Que por cierto, todo lo que estamos comentando viene con informe favorable de intervención, es decir, en ningún caso intervención ha informado desfavorablemente a esta propuesta que hemos incorporado nosotros al pleno. Por lo tanto, entiendo que lo que aquí se pretende es intentar obstaculizar la acción del gobierno, intentar también, bueno, en cierto modo, perjudicar al equipo de gobierno que está en minoría, por tanto, hacer patente esa situación, pero no pasa nada. Es decir, nosotros traemos esta propuesta, se vota hoy y evidentemente intentaremos reestructurarla o traerlo otra vez a votación. Pasamos a votación. ¿Sí? Se vota, como comenta el secretario, hay que votar las 4 dedicaciones, las 4 puntos que se traen a los 4 apartados que tiene este punto. Sería dedicaciones exclusivas o parciales. Vamos a ver, que no entiendo. ¿Tenemos que votarlo por separado, perdón? Sí. Es que son dentro del mismo punto. Hay 4 puntos. Claro, 4 que no lo tenemos nosotros dividido en, por eso le pregunto. Sí, pero está en la propuesta. La propuesta sí está en su apartado diferenciado. Vale. Por una parte está el régimen por el orden de determinación de las cargos de comunicación exclusiva y parcial y las asistencias que están en una propuesta, y en la otra está las declaraciones sobre el régimen de las incompatibilidades. Una no procede ahora a estaría condicionado mejor dicho, a lo que resulte de la votación de la determinación de régimen de notificaciones, y la otra sí, porque la otra es legue, digamos, en cuanto a la incompatibilidad con la condición de empleado municipal, que sí tendría que aprobar la anterior. Bueno, una vez aclarado, pasamos a un apartado de dedicación exclusiva y parcial. En contra. En contra. En contra. La asistencia. En contra. En contra. Asistencias. Por favor. Perdón. En contra. Asistencia, indemnizaciones. Sí. Indemnizaciones. En contra. En contra.
y declaraciones sobre oportunidad. La del carnet porque está pendiente de Claro, de la liberación. Es la otra, la del A favor. Favor. como la propuesta venía también señalado, hace 10 días para explicarlo. Pasamos al punto sexto. Asignación económica del compromiso de Estado. En este caso, la asignación ha variado con respecto a otros años, también fruto de conversaciones con unos grupos políticos y también un poco de verificar un poco esa actividad, lo que nos tuviéramos nosotros a priori este año. Y en este presupuesto, y lo que hemos hecho es pasar el componente fijo idéntico para todos los grupos políticos, 200 euros brutos, y el variable en función del número de miembros de cada uno de los grupos a 115 euros. Sí, hola Daniel. Nosotros en este punto, bueno, pues tampoco estamos totalmente de acuerdo con que únicamente pues haya una pequeña variación económica en ese ejercicio de dignificación. Entonces, bueno, pues entendemos que habría que revisarlo todo. Es decir, todo el bloque económico es lo que nosotros pedimos que se revise. Y a partir de ahí, pues bueno, se tomarán las decisiones que se tengan que tomar, pero no estamos para nada de acuerdo, ni se trata, como usted dice, de obstaculizar y perjudicar al equipo de gobierno, porque nuestra intención no es esa. Se trata de hacer un ejercicio responsable y político y decir, bueno, pues que en este caso desde nuestro grupo no vemos coherente, no ya la asignación a los concejales, que bueno, que son en definitiva no nos quejamos, no es en demasía una cantidad alta, pero bueno, lo que es la asignación por grupo político sí que me parece, la verdad, un poco escasa. Teniendo en cuenta que son 200 euros nada más. Entonces... Sí, nosotros vamos a seguir con la línea, siguiendo un poco con lo que estábamos hablando, la línea de contención del gasto, pues nosotros vamos a votar en contra. Y bueno, y destacar también, como ha hecho mi compañera, la portavoz del Partido Popular, que por nuestra parte, con el sentido del voto en este punto, queremos destacar que no hay ninguna intención de perjudicar al equipo de gobierno, sino de adecuarnos un poco a la realidad que hay de puertas para afuera de este edificio. No podemos perjudicar al equipo de gobierno, puesto que la propuesta es suya. La propuesta que ustedes hacen sale de sus propias calculadoras. Así que que haya una opinión contraria mayoritaria significa obstaculizar al equipo de gobierno, es que algo no estamos entendiendo muy bien. Entonces quizás hay que hacer también un ejercicio de análisis, de ver qué se trae y qué se propone y si se ajusta a lo que realmente le parecería bien a la mayoría de la población de Tarifa. Con la avenida. En relación a este punto, vamos a votar en contra, puesto que hemos hecho una reflexión de cómo están los números actualmente, aunque venga favorable por parte de intervención, y de igual modo, pues entendiendo una postura social, y a lo mejor tenemos diferencias en la manera de ver el socialismo, pues se mantiene una postura en relación al anterior mandato, que la verdad que todo iba en consonancia a los números que este ayuntamiento tiene. Bueno, nosotros cuando tenemos nuestra propuesta era porque nos sentamos con los grupos políticos, en este caso, para comentar un poco la propuesta, la idea que teníamos de lo que íbamos a traer a pleno,
se nos comentó que, bueno, que precisamente en el hecho de la dignificación, bueno, de que los grupos políticos para ejercer su acción de oposición también tenían que tener pues, ciertas posibilidades para desarrollarlo. En ese sentido, pues también tanto por lo que son la asistencia a pleno, que eran 30 euros antes, y solo las sesiones ordinarias, entendíamos que para incentivar también la participación en la acción de la oposición, pues teníamos que era posible incorporar esa mejora. Y también en el caso de el complemento de los grupos políticos, entendimos que podíamos hacer un aumento, evidentemente, en el fijo. En el variable creíamos que incluso era un poco grosero, ya digo, no solo la parte más mayoritaria, digamos, de este pleno, era lo suyo, el fijo es para todos los grupos exactamente lo mismo. Entendíamos que era lo más adecuado, lo más solidario. Entonces hemos incorporado 100 euros más, que era la propuesta que nosotros hicimos a diferentes grupos, y así lo traemos a pleno. Le digo que no es una cuestión que nosotros la idea era mantener un poco la misma línea de otros años, pero después de conversaciones pues entendíamos que podíamos incorporar esa variación. No hay más, si no hay acuerdo en ese aspecto, no hay ningún problema. Pasamos a votación. En contra. En contra. En contra. Pasamos a acción de cuenta y control. La acción de cuenta está en los nombramientos, la constitución de la Junta Local de Gobierno, la delegación de atribuciones, el esquema organizativo, la delegación de atribuciones genéricas, la toma de razón de la constitución de grupos políticos, la acción de cuenta del trámite de comprobación del inventario y la acción de cuenta de la realización de los arqueos extraordinarios. ¿Algo que comentar al respecto? Nada. Pues nada, se levanta la sesión. Muchas gracias.